dura, tenemos proteínas nadando en la cámara anterior del ojo que terminan bloqueando los canales y generando un ojo agudo, que se le llama un ojo rojo agudo, que si no se trata rápidamente con corticoides tópicos o liberando esta obstrucción, puede perder la vista la persona, ¿no? Entonces son manifestaciones independientes de la actividad intestinal. Y de la vía biliar, esta es la manifestación más temida de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que tengan una segunda enfermedad inmunomediada en su vía biliar. Y esta se denomina colangitis esclerosante primaria. Si el paciente presenta esta enfermedad, su pronóstico cambia muchísimo, se complica muchísimo su sobrevida. ¿Ya? ¿Cómo es que uno la sospecha o la diagnostica? En el seguimiento de mi paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que comienza a desarrollar una hepatopatía colestásica. Apenas yo tenga una elevación significativa de colestasis con fosfatasa alcalina confirmada con gamma-glutamitotreptidasa con o sin ictericia, solamente colestásica, tengo que solicitar este estudio que se llama colangioresonancia. Y si veo estas alteraciones típicas, que es el arrozamiento de la vía biliar, hago el diagnóstico de la colangitis esclerosante primaria. Y ahí mi paciente y su pronóstico varían muchísimo, como vamos a ver. Otras manifestaciones, esta es una enfermedad con tendencia a generar trombosis, se tiene que dar profilaxis en muchos casos, compromiso cardiopulmonar, pancreatitis, entre otros, ¿ya? Pero los más importantes son los que les comenté con las imágenes. Ahora, en el tratamiento, así como es un arte diagnosticarla, también es un arte tratarla. Tengo que estar seguro de qué es la enfermedad y en qué grado de severidad está, porque puedo ofrecerle tratamientos inmunosupresores tópicos o sistémicos. Si es que tengo el tipo de enfermedad, tipo colitis ulcerativa, que fisiopatológicamente es un compromiso superficial, mucoso, submucoso, puedo darle chance de utilizar algún tipo de tratamiento inmunosupresor tópico para que no exponga a todo su organismo a la inmunosupresión. ¿Ya? Dentro de esta primera línea tenemos estos medicamentos que son los 5-AS, que son medicamentos orales. Su mecanismo de acción no está del todo comprendido, pero se cree que van a disminuir la actividad o van a inhibir los factores de transcripción dependientes de NF-kappa beta a nivel del neurona. Todavía no se conoce con seguridad cuál es, ¿no? Su mecanismo. Pero son uno de los más antiguos, más estudiados, pero lamentablemente su potencia antiinflamatoria no es muy grande. Por lo tanto, solo han demostrado beneficio en cuadros de los dos tipos en colitis ulcerativa. Y dentro de la colitis ulcerativa, en los cuadros leves a moderados. ¿Ya? Lo bueno es que existe en muchas formas de presentación. Este medicamento lo han modificado farmacológicamente y existe en forma de supositorio, si quiero tratar una proctitis ulcerativa leve a moderada, en forma de enema, si quiero tratar una colitis, en forma de espuma, si también quiero tratar una colitis, o si quiero que dé desde el hilo como una pancolitis en forma de tabletas. Y ahora, ese fue un dolor de cabeza por muchos años, porque se comenzó con el tubo digestivo desde la boca hasta llegar al ilion, son metros de intestino delgado. Muchas veces esta tableta terminaba llegando en cantidades pequeñas a la zona que me interesa, porque la colitis ulcerativa está tranquilo, todo el intestino delgado. Entonces lo modificaron farmacológicamente y colocaron sensores de pH. Entonces su recubierta los protege y solo cuando sensan un cambio de pH a nivel ileal se libera el componente. Son medicamentos bastante utilizados a nivel internacional. Lo malo es esto, ¿no? Su potencia no es alta, solo para cuadros leves a moderados y en colitis ulcerativa. En enfermedad de Crohn, la verdad que no han demostrado beneficio. En segunda línea, ya pasamos a la inmunosupresión ya no tópica, sino sistémica. Y aquí los reyes son los corticoides, ampliamente disponibles en todo el mundo. Estos se han estudiado y lo que tienen que recordar es que solo son para la inducción. Tengo que buscar a mi paciente cualquier otra alternativa para mantener la remisión, porque el uso crónico de corticoides ya se ha visto que las alteraciones, las complicaciones, la morbilidad es muy incapacitante para estos pacientes. Puedo utilizar corticoides tanto de vía oral como de vía endovenosa para inducir la remisión de mi paciente. En vía oral tengo la prednisona, en vía endovenosa tengo la hidrocortisona, la metilprednisolona, y en los últimos años ha surgido este nuevo corticoide que es la budesonida. ¿Qué es lo diferente de esta budesonida?
que su efecto a nivel sistémico es mucho menor que los corticoides tradicionales. No genera tanto cuadro de hipertensión, de psicosis, de hemorragia digestiva, de fracturas, sino sus efectos son mucho más pequeños. Ni tampoco inhibe con tanta potencia el eje suprarrenal. Como ustedes han visto en reumatología seguro, cuando uno da corticoides de largo tiempo, tiene que desescalarlos paulatinamente, porque si no el paciente puede sufrir una insuficiencia suprarrenal de rebote que lo puede matar. Entonces, este corticoide tipo budesonida tiene también esa posibilidad de utilizarlo por un tiempo prudencial, que son 2 meses, y poder suspenderlo de la noche a la mañana, por decirlo así, sin que me afecte significativamente el eje suprarrenal. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, también como es uno de los más novedosos, también le están ideando como espuma también, solo que eso no tenemos disponible acá en Perú. Aunque la budesonida tampoco. Pero si alguien necesita, de Chile lo traen a cosas. Y bueno, el ritmo de destete con los otros corticoides tradicionales, prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona, más o menos es como en reumatología, a 10 miligramos por semana, hasta llegar a 10, 5 y 70. Muy bien. El siguiente grupo farmacológico que vamos a revisar son los inmunomoduladores. Acá tenemos la azatioprina, la mercaptopurina, el metotrexato. ¿Qué es lo malo de este grupo farmacológico? Que para generar una inmunosupresión potente, adecuada, requieren semanas. Semanas de estar tomando la pastilla para regular los niveles de inmunidad. Mi paciente que se está desangrando con 20 deposiciones sanguinolentas al día no tiene semanas para esperar que el medicamento le haga efecto. Por eso no están indicados en la inducción de los pacientes. Una vez que ya induzco la remisión con corticoides o con las otras alternativas que vamos a ver, recién ahí le inicio la inmunomodulación, porque estos fármacos sí me ayudan a ahorrar otros medicamentos. Como ya tuvieron sus semanas para lograr su efecto, puedo utilizar cada vez dosis más pequeñas de corticoides o de otros medicamentos que vamos a ver ahora, que son los más novedosos, que son los biológicos. Para eso me sirve, para ahorrar. Incluso pueden quedar solos en monoterapia en algunos casos seleccionados. Pero su principal utilidad es esa. Recuerden, no sirven para inducción, así como el corticoide no debo utilizarlo para mantenimiento. ¿Ya? Y ahora vamos ya con lo más novedoso, que es lo que revolucionó el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, y es los biológicos. Y el desarrollo de estos medicamentos más novedosos siguió el estudio fisiopatológico, desde la parte final de la cascada inflamatoria inmune hasta la parte inicial, que es donde están los ensayos clínicos actualmente. En la parte final vieron que la citocina, responsable de la mayoría del desastre inmunológico, era el factor de necrosis tumoral. Entonces sus primeros fármacos que se idearon fueron los anti-TNF. Infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, y por ahí creo que están saliendo un par más. Ahora, ¿qué es lo diferente de estos medicamentos? Porque es que la industria ha generado tantos diferentes. Es su composición, la forma que tiene. Por ejemplo, el infliximab es un anti-TNF quimérico. ¿Qué quiere decir que es quimérico? Que sus componentes no son humanos, sino son de ratones. Entonces, como este medicamento lo tengo que dar por largo tiempo a los pacientes, ¿qué es lo que vieron los estudios? Que poco a poco estos pacientes comenzaban a perder eficacia en su tratamiento. Cada vez necesitaban más dosis e incluso ya no podían controlarlo con dosis máximas. ¿Y por qué era eso? Hicieron exámenes y ahí sí encontraron anticuerpos. Anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, contra el medicamento. Que reconocía la porción de ratón que tenía el medicamento, le generaba anticuerpo y lo destruía. Y por eso es que perdía eficacia este medicamento. Por eso es que la industria comenzó a generar anticuerpos cada vez más similares al humano, humanizados, tejilados, hasta que comenzaron a surgir estos, que son los humanizados completamente. Que serían los de elección, ¿no? Para evitar que se formen estos anticuerpos de rechazo, pero lo malo es el costo. Todos esos medicamentos biológicos, conforme son más novedosos, sus costos son altísimos para los pacientes. Actualmente, en esta línea de tratamientos anti-TNF, se están haciendo 2 avances. Uno, que son así como existen los genéricos en los medicamentos vía oral, en ese tipo de medicamentos, igual se están haciendo un tipo de genérico de anti-TNF, que todavía está en estudio para ver si son igual de potentes que los originales, pero igual son mucho más baratos, porque ya la patente caducó en Estados Unidos. Y lo segundo, estos son medicamentos endovenosos, subcutáneos y endovenosos.
entonces están desarrollando anti-TNFs vía oral, para que sea mucho más fácil la adhesión de los pacientes al tratamiento. En ese grupo, hacia eso está yendo el futuro. Ahora, conforme se fue conociendo más lo que es la fisiopatología de esta enfermedad, vieron que no solamente, bueno, que el factor transmisor tumoral era importante, pero también todo el reclutamiento de otras células inmunes, los polimorfonucleares, más linfocitos, los macrófagos, circulantes, monocitos, y todos ellos reconocían una integrina típica del endotelio, la A4B7. Entonces decidieron crear un anticuerpo que bloqueara esta integrina, que ya no los dejara traspasar a las células inmunes que están circulando por la sangre hacia el intestino. Y ahí es donde surge este anticuerpo que se llama vedolizumab. Fueron un poquito más atrás en la cascada. Ya no quiero bloquear las células inmunes que están circulantes, sino quiero atacar directamente en el nodo linfático los linfocitos que están comenzando los patrones, el TGFR1, el TGFR2, el TGFR17. Y esos patrones dependen mucho de interleucinas. Dentro de las más potentes que estudiaron fueron la 12 y la 23. Y dijeron, vamos a crearle anticuerpo anti-interleucin 12 y 23. Y ahí tenemos este que se llama ustekinumab. De las moléculas grandes que se llaman a estas, al momento un par más han recibido aprobación de Estados Unidos este año, principalmente anti-interleucin 12, que son los subconjuntos de P90, pero casi lo mismo que este interleucin 12. En los últimos años encontraron estas otras moléculas. Volvieron a ver dentro del tratamiento corticoide que es muy eficaz porque se desmantela toda la maquinaria inmunitaria a nivel nuclear, recuerdan su farmacología, y dijeron, bueno, vamos a intentar bloquear específicamente vías intracelulares para disminuir la inflamación a nivel intestinal. No quiero disminuir la inmunidad generalizada, sino simplemente algunos patrones típicos de respuesta inmune a nivel intestinal. Y ahí es donde nacen estas moléculas pequeñas, porque tienen que entrar dentro del citoplasma hasta el núcleo. Por eso es que tenían que ser pequeñas. Y se les llama pequeñas porque pesan menos de 1 kilo de alto. Y acá tenemos los anti-JAK, como el tofacitinib, y otros pequeños reguladores de esfingosina fosfato, como el osanimab. Son mucho más novedosos, no son primera línea de tratamiento, solo se van a recomendar cuando todo lo demás falla, y algunos de ellos también son muy peligrosos, como estos anti-JAK, que aumentan mucho el riesgo cardiovascular. Si recuerdan de la parte de manifestaciones extraintestinales, ahí les dije que hay un mayor riesgo de eventos trombóticos en estos pacientes. Y cuando se comenzó a validar este tratamiento de tofacitinib, muchos pacientes se comenzaron a morir de infartos. Por lo tanto, tiene ahí una caja de seguridad. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, no le des esta pastilla. Luego del tratamiento médico, tenemos el tratamiento quirúrgico, que como les digo, el objetivo es operar lo menos posible. Cuando se pueda tratar médicamente la complicación, hacerlo. Y cuando se pueda tratar endoscópicamente, actualmente existen dilataciones guiadas por endoscopía, hacerlo. Y si es necesario operar al paciente para tratar su complicación, evitar la resección, utilizar otro método quirúrgico, como este que se llama estenoplastia. Una de las indicaciones más comunes de operación de resección era la estenosis en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que idearon? Fue en el segmento estenótico hacer un corte ya no transversal, sino longitudinal, y suturarlo al opuesto. Cosa que el peristaltismo y las fibras musculares lo que hacían era que ese segmento se vuelva como un saco de un aneurisma. Entonces, esa zona de lo que estaba estenosada se vuelve dilatada y ya no la tengo que cortar, no la tengo que reseccionar, solamente hacerle esta acomodación de las fibras. Y eso ha ahorrado muchos procesos quirúrgicos. Y finalmente, el seguimiento. Estos pacientes son pacientes con un cuadro inflamatorio crónico. La inflamación crónica es el nido para que se desarrollen las neoplasias. Por lo tanto, el principal screening que tienen que ser sometidos estos pacientes es el de cáncer de colon. Ahora, ¿cuándo es que aumenta el riesgo de estos pacientes? No es al año siguiente o en la misma semana en la que se les hace el diagnóstico de la colitis ulcerativa, por ejemplo, sino son años después. Se hicieron estudios cuando comenzando a seguir a los pacientes, haciéndoles estudios a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años, y vieron que no incrementaba el riesgo de cáncer. Hasta pensaron en un inicio que no aumenta el riesgo de cáncer. Pero ya cuando llegaban a los 8 o 10 años el seguimiento, comenzaron a aparecer las complicaciones oncológicas en el colon. Por eso los protocolos de screening de esta patología de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, cuando su compromiso es a nivel del colon,
es comenzar el seguimiento de screening 8 a 10 años del diagnóstico inicial. Tienen protocolos muy especializados. Antes era con gran cantidad de biopsias, cada 1, 2 centímetros, 4 biopsias, 1, 2 centímetros, 4 biopsias. Era increíble la cantidad de frascos que salían. Conforme ha ido mejorando la endoscopía, han visto de repente que existe lo que es cromoendoscopía en los equipos de endoscopía, donde son filtros con lo cual se magnifican las superficies mucosas y vasculares del colon y del estómago. Entonces podían dirigir mejor la biopsia. Ya podía decir, esta zona se ve normal, no le tomo biopsia, a la siguiente sí, esta está normal, a la siguiente sí. Con eso disminuía la cantidad de frascos tomados, porque es una carga económica alta para los sistemas de patología. Y lo último que tenemos en este seguimiento endoscópico es la inteligencia artificial. Ya existe inteligencia artificial en los equipos de endoscopía que se ha entrenado con muchas fotos de lesiones precursoras de cáncer y colitis ulcerativa y te marca en tiempo real, con un cuadradito así, que te marca esta zona es sospechosa, saca biopsia. Bastante interesante. Ya, en eso estamos en el seguimiento. Pero tienen que recordar que no se hace seguimiento a partir del siguiente año. Tiene que pasar un tiempo, en promedio de 8 a 10 años, para comenzar el seguimiento. Y eso hay que decirle al paciente, porque si no se pierde y nunca más vuelve. Ahora, si el compromiso en recto o en ano ha sido significativo, también aumenta el riesgo de carcinoma anal. Si el compromiso de intestino delgado ha sido significativo, aumenta el riesgo de cáncer de intestino delgado. Si tiene colangitis esclerosante primaria asociada, aumenta su riesgo de cáncer de vía biliar, también el de vesícula biliar. Y si utiliza estos medicamentos inmunomoduladores tipo azathioprina y 6-mercaptopurina, que sí me ayudan mucho a mantener la inmunidad baja y a ahorrar medicamentos costosos, su efecto contraproducente es que aumente el riesgo oncológico de cánceres de piel y cánceres asociados a los linfomas. Entonces, si mi paciente va a tener este tratamiento a largo plazo, siempre tiene que estar en estudios de screening de cáncer de piel y de linfomas. Bueno, eso es todo.